Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a otro podcast. Hoy nos encontramos mi amigo Diego y yo. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Janita? Bien, aquí andamos con un tema muy interesante el día de hoy. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy hablaremos sobre el impacto ambiental de las empresas. Esperamos Exactamente, que les guste mucho, como a nosotros. of course. Bueno, pues después de muchos intentos que estuvimos haciendo, cabe aclarar que en unos minutos va a sonar la alarma sísmica. Es 19 de septiembre, a lo mejor ustedes van a ver este video dentro de una semana, por lo cual no se espanten. Vamos a procurar terminar este podcast un poquito antes para que podamos hacer el ejercicio y también nosotros podamos salir. Pues bueno, Dianita, este tema es muy interesante, por lo cual me gustaría que platicaras algunos conceptos que estábamos hablando el día de ayer para que la audiencia pueda entender un poquito más de lo que estábamos hablando. Claro que sí, y justo como dices, ¿no? Lo hablábamos ayer y ya decíamos sobre la importancia de tomar o de usar estos conceptos de manera adecuada, ¿no? Entonces, bueno, justo teníamos como el tema de, o bueno, que yo te decía, ¿no? Para mí es como muy fácil, que son algunas cosas y no te lo puedo como decir como más simple porque para mí eso es lo más fácil, ¿no? Pero bueno, ahora pues empecemos con qué es el impacto ambiental, ¿no? Revisando pues nuestra literatura y todas las biografías que vimos, pues es una modificación que se le hace al ambiente, ¿no? A tu entorno, que se ocasiona pues de manera natural o por el hombre, ¿no? Y muchas veces no tiene que ser forzosamente negativo, ¿no? Como el impacto ambiental, todos lo decimos como que es algo negativo, ¿no? Pero ocurre en la naturaleza y pues como es un ciclo normal, ¿no? Es pues que así se lleva a cabo, pues. Por ejemplo, los huracanes, los temblores, que son fenómenos naturales, finalmente son un impacto ambiental, ¿no? Sí, claro, y también, por ejemplo, lo platicábamos ayer, ¿no? Que se ha escuchado mucho, se ha hecho muy viral el hecho de que el erupto de la vaca ocasiona metano, ¿no? Dióxido de metano, si no mal recuerdo, que es altamente peligroso para el hombre, ¿no? Y para el planeta, que contamina muchísimo el aire y puede llegar a matar, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que no solamente es algo producido por el hombre, es algo que ya existe y que siempre ha existido, pero que, vaya, entra fuera de lo natural cuando nosotros lo provocamos por cosas que realizamos a nuestro día a día. Hablábamos como por ejemplo el producir algo, ¿no? Que todas las consecuencias que conlleva, pero uno no es consciente de realmente todo el impacto que está generando, ¿no? Entonces, platícanos ahora otros conceptos más que estábamos hablando, justo para que nos vayan a entender un poco más la audiencia. Bueno, ya hablábamos sobre el impacto ambiental, que era en un medio ambiente se le llama, pues, entorno, ¿no? Entonces, bueno, yo te comentaba, ¿no? Para mí medio ambiente es como el conjunto de seres bióticos y abióticos que comparten un medio, ¿no? Pero bueno, ya como más simplificado, pues es como seres vivos con seres no vivos interactuando en un entorno, ¿no? En un, este, ¿cómo podríamos decirlo? Ponías de ejemplo, Mm, por ejemplo, el bosque, la sabana, el selva, mar, río y todo eso, ¿no? Que ese sería como el ecosistema y ujú, entonces es un conjunto de seres vivos, o sea, bióticos, que conviven en un entorno que es abiótico, o sea, de que vaya, no es vivo, rocas, el lodo, algún tipo de agua, pantano, ¿no? Entonces, a esto es a lo que te referías con biótico y abiótico, ¿no? ujú. Entonces ya el conjunto de esto, del ecosistema, es lo que genera nuestro medio ambiente. Ah, va, mira, qué interesante. Seguramente ahorita la audiencia está aprendiendo muchísimo y qué padre, ¿no? Que lo estén haciendo. Y ahora también pues teníamos que, si estamos hablando de un impacto que se va a generar por la industria,
Cabe aclarar que no es algo que solamente se genera por la industria, sino también nosotros lo generamos día a día. Eh, Cuéntame, tú me regañabas porque me decías que basura ya no, ya prácticamente no existe. A ver, ¿qué es entonces la basura? No, no es basura, amigo, son residuos. Eh, es un producto que el consumidor desecha, ¿no? O sea, que ya no lo quieres y pues tiene que ser manejado o llevado a su disposición final, ¿no? Todo esto, bueno, surge con la ley GEPGIR, que es la ley general de los residuos, entonces se me fue la onda. Entonces, bueno, lo que queremos hacer es que se revaloricen estos residuos, ¿no? Porque basura es como un término que pues no debería existir. ¿Cómo te lo digo? Sería como residuo, ¿sabes? Es lo que desechas, ¿no? Lo que te sobra. Residuo, o sea, es, no sé cómo decírtelo, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Lo que sobra, lo que, como dices, lo desechas y por lo general es algo que provoca el ser humano, ¿no? De que si terminé de comer, quedan residuos de comida, rastros de comida. Vaya, eso es lo que se desecha y por eso se llama residuo, ¿no? Y era lo que comentaba, por ejemplo, que estaba tomando por ahí un curso de Semarnat donde habla sobre el residuo integral de residuos sólidos, algo así se llamaba, no recuerdo. Uh -huh. Y justo existen muchos tipos de residuos, ¿no? Claro, bueno, es una norma NADF 2013, la 024, establece aquí como los requerimientos, la clasificación de todos estos residuos y engloba como a grandes rasgos pues los residuos, ¿no? Tres categorías, que son los residuos sólidos urbanos, que son los que utilizamos como en casa, los residuos de manejo especial y los residuos como peligrosos. Peligrosos. Entonces, ajá. Entonces podemos dividirlos en esas tres grandes categorías y pues darnos cuenta, como decías, ¿no? El impacto que no solamente lo genera como la naturaleza o no solamente el hombre, ¿no? Y que muchas veces no estamos como tan conscientes de el impacto que tiene comentábamos, el usar un lápiz, ¿no? Todos estos procesos que se llevan para que tú al final deseches o como algún compañero que alguna vez tuve, ¿no? Que mordía la gomita, ¿sabes? Y ya luego la escupía y yo así, ¿qué te pasa, no? Sucede. Y sí, o sea, fíjate que es muy interesante esto de lo que hablas de las categorías justamente de tipo de residuos, que incluso no todavía sí una subcategoría que todos la conocemos, que es inorgánico y orgánico, ¿no? Y que también pues depende de sus características físicas o etcétera, ¿no? O sus componentes químicos. Y de hecho ese ejemplo del lápiz lo hablábamos, ¿no? Que como algo tan sencillo puede generar un impacto tremendo y que no somos conscientes de ello. Por ejemplo, el hecho de conseguir la madera, pues es talar, por lo menos para conseguir al menos un lápiz, por lo menos tuvieron que talar un árbol, aunque producieron más de un lápiz con ese árbol, pero para poder conseguir uno, tuvieron que talar por lo menos un árbol. Entonces, ahí te estás dando cuenta de qué impacto está teniendo en este sentido, ¿no? Ahora también, pues, el carbón, ¿no? El carbón, pues, también, al final también se tiene que conseguir, es otro impacto que se genera. El transporte que hace para que nos lo traigan a nosotros más cerca, o la distribución, hablamos de la cadena de suministros, pues la huella de carbono o este aire que se está contaminando por los automóviles, incluso por la fabricación, que está saliendo todo este humo que ocasiona daño. Después también hablamos del metalito, ¿no? Del que tiene la gomita. O sea, también hay una extracción de metal y esa extracción de metal pues tuvo un impacto ambiental, o sea, también hubo alguna explosión o a lo mejor el transporte de ese metalito, el calentamiento para la fundición de ese metal.
todo eso que está saliendo también es un impacto importante. Ahora, y la gomita también, ¿no? Estamos hablando de que ha de ser como químico, ¿no? Quizá de variante del petróleo, que igual probablemente ocasiona un impacto tremendo, nada más para que tú puedas escribir, ¿no? Decís nada más para que tú puedas escribir todo lo que se ocasionó. Y realmente somos conscientes de todo eso, y hay personas, y queda aclarar que pues uno también hasta cierto punto fue inconsciente o es inconsciente y lo hace. Entonces desperdiciamos cositas de estas sencillas que no te pones a pensar que realmente influyó en un impacto tremendo, ¿no? Y que tiene un costo muy pequeño a comparación de todo lo que tú generaste acá, o de todo lo que se generó para que tú pudieras escribir nada más. Entonces estamos hablando, ¿no? ¿Qué tan tremendo puede ser nada más un producto tan chiquito? Sí, y fíjate, una frase como que siempre me ha gustado desde que la escuché, era que el ser humano tala árboles para después escribir en ellos, no talen los árboles, ¿no? O cuiden el medio ambiente, ¿sabes? O sea, es como algo pues irónico, ¿no? El hecho de que tú hagas esto para después, pues sí, ¿no? Decir, cuida el medio ambiente. Sí. Entonces, esa frase me gustó mucho. Y bueno, ya entrando como un poco más en el tema, ¿no? Decíamos sobre en las empresas, precisamente, pues, el impacto que genera, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que ahí va también mucho en la toma de decisiones justo de las empresas, ¿no? Lo que ellos deciden producir y no nada más de ellos, de la sociedad, de qué es lo que está aceptando la sociedad. Porque si tú aceptas un producto que sabes que es altamente contaminante, tú estás contribuyendo a ese impacto negativo. Entonces la empresa también lo produce. Sin embargo, y afortunadamente, están saliendo algunas como responsabilidades sociales. Y yo le platicaba a Diana de que existe una certificación del sistema B, que pues he estado leyendo mucho sobre ello y lo he tratado de aplicar en residencias, eh, que habla justamente de esta conciencia ambiental, social, en la comunidad, en la gobernanza, etcétera, pero que es tan importante hoy en día de que lo tengamos en cuenta, o sea, de que nos demos cuenta del cambio climático que se está generando, para que las empresas tomen en cuenta todo el impacto que están generando, desde su transporte, de su producción, desde la conciencia social, de lo que estás capacitando a tus empleados, desde lo que le estás mostrando a la comunidad. Entonces, desde ahí empieza también la conciencia social para poder evitar este impacto ambiental y nosotros podamos generar un ambiente un poquito más sustentable, ¿no? Que no genere esta huella de carbono y vaya desapareciendo pues nuestra capa de ozono, ¿no? Que es lo que se conoce por el calentamiento global, si es lo que creo que es, ¿no? Bien, y Tata nos va a corregir o nos regaña, ¿no? Pero sí es vaya, es importante todo esto que se está generando y es cierto, o sea, todo lo que una empresa genera y que no tiene conciencia de todo lo que está realizando, ¿no? Todo lo que está afectando, ¿no? Por ejemplo, existía mucho de que muchas empresas producen, por ejemplo, sus prendas en Bangladesh, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, ahí es muy mal pagado en muchas ocasiones. Guay, es un tema muy político un poquito más delicado, pero que hay problemas políticos tremendos allá, mal pagado, Claro que enfermedades sí, tremendas. y perdón, ya lo hablábamos con Víctor, ¿no? En la en el podcast sobre la tecnología aplicada en los deportes, ¿no? Y yo mentía mucho sobre el hablar de estos temas que, como dices, muchas veces no es que las empresas no tengan como la conciencia o que no sepan lo que están haciendo, ¿no? Sino como que pues no hay como alguien que los regule, porque, sabes, existen muchísimas normas, ¿no? Que contra el cuidado del medio ambiente, bueno, con el cuidado del medio ambiente y todas estas situaciones, pero muchas veces por los intereses políticos o intereses pues de la gente Claro. no se llevan como de la manera que tendría que ser, ¿no? Entonces, el hecho de que podamos decir, ok, existe esta norma, o sea, está muy bien, ¿no? Qué padre, pues, pero ¿y luego quién la regula, ¿no? ¿Quién se hace responsable y quién se encarga de que realmente se siga
o se sancione lo que están haciendo, ¿no? Con esta norma. Claro, y eso estamos hablando, ¿no? A nivel político y que es real, de que puede existir la norma, puede existir la ley, pero ¿quién la aplica? O sea, el problema reside en si la aplicas o no la aplicas, ¿no? Y lamentablemente en muchos gobiernos no se aplica. Y eso tiene que ver por temas de cultura propia, o sea, de realmente es mucho como de moral, ¿no? De ¿lo hago o no lo hago? De un poquito de civismo también de la gente, ¿no? Y y como dices, a lo mejor pues las empresas no es que no sean conscientes, ¿no? Al final de cuentas siempre dentro de lo que producen tiene que tener un marco regulatorio justamente para evitar estos problemas, ¿no? Incluso en la OMS que lanzó el famosísimo calendario 2030 o las ODS justamente para disminuir este tipo de problemas, ¿no? Entre ellos, yo creo que uno de los que más resuena es la pobreza y el medio ambiente, ¿no? O el ambiente. Este, entonces, dentro de lo que te piden justamente a los gobiernos es de que exista un marco regulatorio. E insistimos, puede existir, el problema es cómo lo apliquen, ¿no? Y si lo aplican realmente. Y ahora depende, yo creo que mucho de nosotros como sociedad que seamos más civilizados, que tengamos más conciencia de lo que estamos generando y hablamos no nada más en lo ambiental, ¿no? Lo vemos desde que alguien se cruza un semáforo en rojo, perdón, sí, un carro se cruza un semáforo en rojo, pues no está siendo cívico, está rompiendo una norma, de alguien que si está en verde el semáforo se cruza una persona, por quererle ganar a los carros. Igual, ¿no? Puedes ocasionar algún accidente, desde que tiras una basurita, o sea, ahí en la calle, ¿no? Y qué sucede mucho con la gente, ¿no? Echamos la culpa al gobierno de que no se tapó el caño, no sé qué. Oye, pero fuiste consciente de que ayer tiraste un vaso, tiraste ayer una envoltura en la calle y eso es lo que está tapando las coladeras. Claro, No, y no, sabes que cada persona dice, es que solo es un papel, ¿no? O solo es una basurita, ¿no? O sea, ¿qué daño puede hacer, ¿no? Y me pasaba mucho con un familiar muy cercano que yo le decía, o sea, tenía una basurita y la aventaba, ¿no? Y yo de, ay, no hagas eso. O sea, guarda tu basura, ¿no? O así me decía, ay, es que es una basurita. Y yo, pues sí, pero tú sabes el daño, o sea, imagínate que todas las personas aquí, por ejemplo, en toda la ciudad, ¿no? ¿Cuántos somos? Y que cada persona dijera, ay, pues tira una basurita. Imagínate el impacto que tiene que de basurita en basurita, si las juntamos, todo lo que ocasiona, ¿no? exactamente. O sea, no nos ponemos en ese papel de saber de que tú no eres la única persona que piensa así, de, ay, solamente es una basurita. No, hay muchísimas personas que piensan igual que tú, lamentablemente, ¿no? Y qué triste que pienses así, o sea, de que, ay, no, no pasa nada, ¿no? A mí me critican mucho de que yo, por ejemplo, la basurita, pues no tengo dónde tirarla. ¿Qué hago? La guardo en mis bolsas y la tiro después en mi casa. O cuando ya encuentro un bote de basura, que de hecho no tengo todavía el gran hábito de buscar un bote de basura para separar, ¿no? Lo que sí hago es orgánico e inorgánico, pero también yo creo que también es una falta de cultura aquí en México, que no tenemos los distintos tipos de contenedores para que nosotros podamos desechar el producto tal cual como es. Y aparte tampoco tenemos el conocimiento de saber qué debemos de desechar en cada lugar, ¿no? Es a lo que iba. Sí, Ajá, porque no hay como que, así, ahorita que dijiste, no tenemos como la clasificación, ¿no? O sea, es que sí la hay, amigo. ¿Sabes? Muchas veces siento que la gente dice, no la hay, pero porque, ¿sabes? No tenemos como quien nos haya enseñado esto, ¿no? Como, por ejemplo, muchas veces o escuchábamos, ¿no? Que separa orgánico e inorgánico, ¿no? Y entonces se te queda. Pero entonces esto que viene con la norma 024 del 2013, donde ya te dice, ¿no? Hay que clasificarlo así y existen tantos contenedores y este color es para esto, ¿no? Y bueno, el color es lo de menos, ¿no? Pero, ¿sabes? El que tú puedas clasificar hasta los diferentes tipos de plástico es algo entre comillas, como nuevo para nosotros porque no se le ha dado quizá la difusión, no estamos como tan enterados de esto, o estas cosas que no es que no las haya, sino como que no tenemos como esa educación, ¿sabes? Entonces, y bueno,
yo entiendo que muchas personas no van a tener 7 contenedores ahí y van a estar clasificando, ¿no? O como lo veíamos muchas veces con los que pasaban por nuestros residuos, que decían, ¿no? Entró mucho eso de la Ciudad de México, que lo separaras, ¿no? Y que dieras tus bolsitas. Pero tú que veías que las personas que eran encargadas de recoger estos residuos, pues lo aventaban todo junto, ¿no? Entonces muchas veces yo escuchaba gente que decía, pues es que entonces, ¿para qué lo separo si esas personas pues lo revuelven todo otra vez, ¿no? De hecho, ayer estaba justamente escuchando, bueno, para quien no sepa, yo también aparte de este gran emprendimiento que tenemos, estoy trabajando, pero en esta empresa es como que más ambiental justamente, ¿no? O sea, le gusta mucho el tema de la economía circular. Entonces, de hecho, gracias a eso también me he vuelto un poquito más consciente de este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, apenas que fue 16 de septiembre, por cierto, feliz Día de la Independencia de México, por si alguien nos está escuchando en otro lado. Teníamos que los botecitos, las latitas, ¿no? de cerveza que habíamos comprado pues, hace tiempo. Entonces, pues yo dije, no, pues hay que separar. Y me decían, no, pues es que no tenemos espacio. No, le digo, pero yo creo que sí podemos separar como que en diferentes bolsitas, así como aquí está este tipo de lata, ¿no? Aquí está este tipo de plástico y aquí. Y se los entregamos así, o sea, no los vamos a almacenar quizá nosotros porque no tenemos la capacidad de modificar o tratar este tipo de materiales, pero ellos sí. Pero nosotros si facilitamos ese trabajo estaría estupendo. Y yo te comentaba que ayer me habían mandado justamente un video de la LRR, si no mal recuerdo, y justo decían exactamente lo que me acabas de comentar, de que la gente dice, oye, sí, comenzó esto de la conciencia ambiental, de separar la basura, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando yo separo mi basura, se los entrego a los camioneros o a este servicio y ellos lo echan juntos, ¿no? Mucha gente se enoja y deja de hacerlo. Sin embargo, es algo que uno, como conciencia, lo debe seguir haciendo y después quizá en este tipo de cuestiones podemos hasta exigir este tipo vaya, sepáralo, ¿no? Pero empieza con uno, o sea, si tú vuelves a regresar a hacer lo mismo, ellos siempre van a seguir haciendo lo mismo. Pero si tú empiezas a realizar este cambio en ti mismo y promueves que la comunidad o quienes te rodean, tus familiares, tus vecinos, etcétera, hagan lo mismo, puedes empezar a exigirle también a los camioneros o a las empresas, porque muchas son privadas, que aunque lo maneja también el gobierno, que había leído que el federal, el estatal y el municipal, que tratan distintos tipos de residuos, ya sean peligrosos de trato especial o residuos sólidos, ¿no? Urbanos. Exigir que se haga mediante una separación adecuada, ¿no? Entonces, yo creo que es un cambio cultural muy tremendo que se puede hacer aquí para cada uno de nosotros, ¿no? Y sería importante que tanto las empresas eduquen hacia o no eduquen, capaciten hacia los empleados para que puedan tener este tipo de conciencias, así como la que obtuve yo, de empezar a tener más conciencia de este tipo de cosas que me capacitaron, te promueven a que tú lo hagas, y por supuesto que eso provoca y que yo quiera convencer a mi mamá, que quiera convencer a mi hermano, quiera convencer a mi familia de que también lo hagan a mis amigos. Entonces, de eso se trata, es una comunicación abierta hacia todos para promover este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que sí empieza desde abajo, pero también desde arriba podemos hacer mucho, ¿no? Desde una empresa podemos hacer este tipo de conciencia. Sí, porque ya lo decías, ¿no? El empezar por ti mismo y también algo que siempre he dicho o que en mi casa me han dicho mucho es que si todos hicieran lo que les toca, o sea, estaríamos mejor, ¿no? Porque tú no tendrías que como consumidor de las empresas, tú no tendrías como que estar desechando tus productos, ¿no? Alguna alternativa que quizá alguna vez escuche es que, por ejemplo, los envases esos de plástico que muchas veces no son tan reciclables o el tratamiento que se les tiene que dar para su disposición final no es como
la mejor o la más sustentable, vaya. Entonces, ¿por qué no que estas empresas que se dedican pues a hacer quizá las cremitas o quizá estos jabones, sabes, de plástico como muy duro, de que tiene, que se utiliza para su producción como muchos químicos para todo esto, pues que estas empresas pudieran recibir tus residuos, tus contenedores y quizá volverlos a ocupar, ¿sabes? Obviamente con una calidad en cuanto a lavado, en cuanto a la desinfección, en cuanto a todas estas para llevar como las medidas de seguridad, bueno, las de, pues sí, el lavado y todo eso de sanitización correctas, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que tú como ciudadano, ok, no tengo como tanto espacio, ¿no? Pero sí puedo quizá en un costal, en una caja o en un contenedor poner mis residuos orgánicos y sabes, es súper fácil porque ya no tienes tantos desechos, tantos residuos, y entonces tú mismo puedes tener como tu tierra fértil y utilizarla para tus productos de consumo, ¿no? Entonces ya tendríamos como una revalorización de estos residuos, ¿no? Porque sabes el hecho de que tú puedas quizá tener esta tierra fértil para tu abono y quizá sembrar pues un, no sé, jitomates o algo que tú puedas consumir y que tú lo tengas ahí en tu casa, pues ya te quitas como este impacto negativo o esta huella de carbono que tienen estos productos, ¿no? Como el jitomate, el transporte, la producción y todo esto, pues ya lo tienes en tu casa, ¿no? Claro. Entonces se disminuye la huella de carbono en cuanto a tus residuos, pero también en cuanto a tus productos, ¿no? Porque ya no tienes que ocuparte de todo este transporte. Sí, claro, por supuesto que sí. Y yo creo que es muy importante, y de hecho aquí voy a hacer un pequeño comercial, incluso está la empresa también donde estoy trabajando. Espero no meterme en problemas con nadie. Bueno, les platico, ¿no? Se llama Suema y yo estoy trabajando en un proyecto que se llama Lab Mares. Los invito también a seguirlos en sus redes sociales. Y ahí, ¿qué se está trabajando? Estamos, no sé si ustedes conozcan justamente estas máquinas para poder tratar el plástico, de distintos tipos de plásticos, ¿no? Estamos hablando del HDP, el PP, el PET, lo conozco como polipropileno, polipropileno de baja densidad, de alta densidad, etcétera, que por ahí, pues, estamos subiendo contenido también a redes sociales y para que aprendan un poquito más. Y sí, justamente, ¿no? Ese tipo de conciencia que se trata de hacer, de que sepan o conozcan la gente cómo hay que separar los envases, por ejemplo, estamos hablando del plástico, los envases, no nada más los envases, saber qué tipo de plástico es, conocer si este tipo de plástico se puede reciclar o no se puede reciclar, si lo podemos reutilizar, porque también existe el tema de reutilizar o reciclar o como hablabas, ¿no? Por ejemplo, y mucha gente lo que hace, y creo que se me hace algo padre, de que si tienen sus botellas de plástico, muchos las abren a la mitad y les perforan por debajo y justo plantan pues, alguna plantita, ¿no? Y están aprovechando pues ese recurso como una macetita. Al final de cuentas, pues creo que espero que no afecte a la planta el hecho de que esté dentro de un plástico, pero al final de cuentas se trata de aprovechar este tipo de residuos, ¿no? Y bueno, este tipo de plásticos lo que hace pues es de que se muele y todo el rollo para después hacer un proceso de reutilización y fabricar productos de igual pues hechos a base de plástico reutilizado. Y por supuesto se separan y se clasifican por lo que les comentaba, el HDP, el PP, etcétera, y se producen productos muy padres, ¿no? Y yo creo que es algo muy interesante y algo que sí podemos tener un poquito más de conciencia nosotros de que sí se puede. Y si no se para, al menos se para y beneficia o ayuda a las personas que hacen o se encargan de este trabajo de reutilizar o reciclar. Y si tienes la oportunidad de reutilizar, como comentábamos, de poder poner tus plantitas o quizá poder usarlo como una lapicera para tus hijos o para algún familiar, no sé, modificarla a tal grado que sea estéticamente muy agradable y sea bastante funcional, yo creo que es bastante padre, ¿no? Y que puede ayudar a muchísima gente, incluso a ti mismo, y ayudamos al medio ambiente también, ¿no? Y es algo también de conciencia que yo creo que también las empresas afortunadamente se están sumando
que ya están tomando inclusive medidas, por ejemplo, en cuestión de energía, que pues tenemos los paneles solares, ¿no? Que el aprovechamiento del viento, ¿no? Con las molinos, sí, con los molinos de viento, si no mal recuerdo, o ¿cómo se llama? Sí. Ah, esos, mira, y se está aprovechando la energía justamente para contaminar menos, ¿no? También el aprovechamiento de calor de lo que generas tú de tu fabricación. Hay empresas que ya están aprovechando también ese calor para reutilizarlo, ¿no? Hablábamos de que también había una, me comentabas de un mercado, ¿no? Un De, mercado del trueque. del trueque, ajá, a ver, cuéntame. Sí, bueno, este es un programa de la Ciudad de México, no es patrocinado ni nada, pero, sabes, en mi última materia que era gestión de residuos, justo entonces tuvimos que hacer equipos y cada uno de los integrantes pues juntaba sus residuos, ¿no? No era como que te fueras a la calle y estuvieras recogiendo basura, sino se trata de hacerlo todo esto como con lo más, como lo, sabes, en un escenario normal, ¿no? Sustentable, Como ¿no? Ujú. tú como ciudadano, los residuos que tú generas y que hay estas prácticas de la Ciudad de México, programas que tú puedes participar y pues bueno, entonces juntas tus residuos y muchas veces pues sabemos que lo que más se recicla o lo que más es son las botellas de PET, ¿no? Entonces, pues tú juntabas tus botellas y las llevas y bueno, hay diferentes puntos, ¿no? En esta ocasión nos tocó que fue en el bosque de Aragón, entonces fuimos y es muy padre porque, sabes, convives y hay gente ahí, ¿no? Que, bueno, te formas y reciben electrodomésticos, todo tipo de plásticos, papel, cartón, aluminio y estas cosas. Entonces tú te formas, pero hay gente que va regalando, bueno, justo del mismo programa, gorras o en esa ocasión hicieron un pastel de zanahoria, entonces la gente va y pide su pedacito y, sabes, ya cuando llegas te pesan como todos tus residuos y después te dan como algunos, como dinero, billetes, pues sí, como billetes, entonces tú vas y los cambias y ya te dan así como tu dinerito, ¿no? Entonces hay un pasillo largo al final donde tú pasas y hay productos que se sembraron o que fueron apoyados por el gobierno justo para que estas personas puedan estar ahí y entonces tú les das tus billetitos con lo que juntaste y entonces ellos lo cambian por dinero, ¿no? Y entonces es muy padre porque hay gente que viene o que tiene muy poco quizá, que son de sus productos, de su cosecha o quesos que ellos hicieron y que vienen de lejos, pero entonces ahí ya tienen como algo seguro, ¿no? Entonces es esta parte de hacer la regulación en cuanto a los residuos, porque tú sabes que se les va a dar o un tratamiento final, ¿no? Una disposición final adecuada a estos residuos y por otra parte pues ayudas a las personas y también ellos te ayudan a ti, ¿no? Entonces es esto de la economía circular, ya lo mencionabas, y sobre la valorización de nuestros residuos, ¿no? Porque, o sea, tú pues normalmente pagas porque se lleven tus residuos, ¿no? Pero el hecho de tú llevarlos y que ellos te paguen, ¿no? En esa ocasión, hay tortillas que ellos hacen a mano, el queso que te digo que ellos lo hacen, acelgas, espinacas, brócoli, chayote y todas estas verduras que son, pues digámoslo, frescas. Entonces tú las puedes consumir y digo, para los que viven cerca de esos puntos, pues está súper bien, ¿no? Entonces, junto con ECOSE, que es la planta de tratamiento de reutilización de residuos, perdón, más grande de México, están con estos programas y se juntan empresas, ¿no? Entonces ahí vemos como la conciencia ambiental, ya la legislación aplicada a las empresas y que muchas veces no es como necesariamente obligatorio que lo tengan que hacer, sino que, por ejemplo, existen la NMX AA 162 y la 163 el 2012. Entonces estas te marcan los límites, bueno, los establecimientos que tienes que requerir como empresa para que debes cumplir como empresa para que te puedan certificar como industria limpia, como certificado de ambiental o de turista, ¿no? Turístico, ¿cómo era? De industria limpia turística. Entonces, vemos, hay muchas partes donde las empresas se pueden como ayudar y regular
todas estas emisiones a la atmósfera, no tanto como en residuos específicamente, ¿no? Sino como bien lo mencionabas, con gases a la atmósfera y que generan todo este calentamiento global, ¿no? Entonces sí hay como regulaciones, pero también lo vemos, ¿no? Es la parte de que las personas o los ciudadanos nos sumemos a estos programas. Sí, y justo como comentabas, ¿no? Existen creo que muchísimos programas, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, inclusive algo que es muy importante que las empresas se vayan preparando para la ISO 14000, que justamente es esto de, pues, del entorno ambiental, ¿no? El cuidado que le das, o el impacto que generas, al medio ambiente, ¿no? Y muy importante tenerlo en cuenta. La certificación que les comentaba del sistema B, que incluso las empresas que van comenzando pueden optar por un sello B, que es una preparación para que tú puedas irte certificando en un futuro, ¿no? Y habla de esta conciencia y hablamos de, vaya, al final de cuentas de tener conciencia ambiental, habla de también tener conciencia social y con la comunidad, que es un conjunto y yo creo que eso es lo maravilloso de trabajar con el medio ambiente, ¿no? O con el ambiente, de poder beneficiarlo, un impacto positivo. Y vaya, es lo bonito, yo creo, ¿no? Y que todas las personas, no nada más las empresas, conozcamos y leamos un poco más. E insisto, ¿no? Yo, por ejemplo, acabo de entrar, no tiene relativamente mucho en esta empresa, por lo cual si la estoy regando en algunas cosas que estoy diciendo, discúlpenme, apenas estoy comenzando como a curtirme en esto de lo que es el ambiente, el medio ambiente, el impacto ambiental positivo. Pues es mucha lectura, ¿no? Lo que uno tiene que estar leyendo, inclusive hay muchísimos videos y que es muy importante que uno los vaya revisando esta lectura, ¿no? Este aprendizaje nuevo que es muy importante, ¿no? Yo creo que si tenemos más conciencia en este tipo de cosas, podemos aprovechar más recursos, podemos gastar menos, porque también es un ahorro al bolsillo, al final de cuentas, ¿no? El aprender un poquito más cómo ahorrar o cómo utilizar estos recursos, te puedes ahorrar alguna lana, ¿no? Y creo que a mucha gente le interesa eso, ¿no? Y dicen, ¿no? Que la basura es o sea, que para ti es basura, que ya sabemos que la basura no es basura, ¿no? Que nos regaña aquí la señorita. Bueno, los residuos, para unos, para nosotros quizá es basura, justamente ahora sí, ¿no? Pero para muchos otros es dinero. Y claro, por supuesto, porque se puede utilizar, se puede reutilizar esa basura y puedes hacer grandes cosas con esa basura y generar más dinero. Entonces yo creo que es también desde la perspectiva donde lo quieras ver, ya sea que quieras apoyar al medio ambiente y aparte quieras tener pues, un incentivo económico por hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que es bellísimo poderlo hacer. Entonces existen yo creo que muchos programas que de hecho pues para ir comenzando a cerrar ya este podcast, me gustaría comentarles, por ejemplo, que existen muchos cursos que existen de la Semanar, Capacítate para el Empleo, muchos otros cursos donde puedes trabajar tú y puedes aprovechar estos cursos gratuitos para conocer más sobre el tema y para que tú puedas apoyar a tu comunidad a que también lo hagan, ¿no? Entonces, esa sería como una recomendación que haría. Y perdón por no ser caballero, soy siempre dicen el burro hablando, perdón, el burro por delante. Pues cuéntame tú, primero tus recomendaciones de esta semana, Dianita. Bueno, primero como conclusión Y es pues conclusión, el conclusión. que, que los ciudadanos nos involucremos más, ¿no? En este tipo de actividades que, pues bien lo decías, ¿no? Muchas veces te satisfacen el hecho de que digas, ya ayuden algo, ¿no? Sabemos que ya estamos muy tarde para esto de, por ejemplo, de cambiar los focos, ¿no? Por ahorradores. Yo lo veía en un meme que decía, ya es tarde, ¿no? 20 años tarde. Entonces, o sea, sí, pero podemos ir disminuyendo esto, ¿sabes? El hecho de que seamos tantos, pues nos da la oportunidad de tener más ideas, más emprendimientos, otras tecnologías, ¿no? Desarrollar tecnologías diferentes para todo esto. Y pues bueno, qué mejor que tener el apoyo del gobierno. Muchas veces sí le criticamos y todo esto, ¿no? Porque pues sí, hay, bien lo decías, ¿no? Como tres,
tres poderes, pues sí, tres poderes que están como encargados de esto, que muchas veces no se lleva a cabo, pero pues que algunas veces sí hacen algunos programas, ¿no? Que nos pueden beneficiar y nosotros pues como ciudadanos deberíamos como estar muy, muy pendientes de esto. El hecho de que cada quien haga lo que le toca, ¿no? Ya lo venía diciendo y lo recalco mucho porque, o sea, de verdad, si tú como ciudadano lo haces, si tú como empresa llevas tu manejo adecuado de tus residuos y no solamente de residuos sólidos, ¿no? Ya lo veíamos, sino de tus residuos a la atmósfera, de los gases de efecto invernadero, de todas estas cuestiones de la contaminación a los mares y todo esto que no debería existir y que aunque está normado muchas veces no se realiza o no se lleva a cabo de la manera adecuada, sí podríamos contribuir con esto, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es mi conclusión y ya como recomendación, pues yo les recomiendo esta semana un documental que se llama Lo antes de que sea tarde y está en YouTube. Solamente que, bueno, también lo pueden encontrar en inglés y es Before the Flood y está en el canal Ciudad Vegana. Entonces está muy, muy padre y los invito a que lo vean. Excelente, pues qué increíble conclusión y qué buena recomendación. Y pues bueno, continúo, yo les doy la mía, que eran unas recomendaciones extra, ¿no? Bueno, aquí la conclusión primero también es justamente que hagamos conciencia, que tengamos un poquito más de conocimiento, más de lectura, más de investigación sobre el tema y promoverlo. Yo creo que es muy importante que nosotros como comunidad lo promovamos a nuestros vecinos, a nuestra familia. De hecho, con que lo hagas con tu propia familia y los amigos más cercanos, y yo creo que es más que suficiente, ya que estas personas pueden hacer ese boca en boca y poderlo hacer junto con sus familiares más cercanos, ¿no? Yo creo que es muy suficiente con que hagas eso y bastante importante que tú seas nada más, tú principalmente seas consciente de lo que haces y tengas cuidado de eso, ¿no? Es verdad de que se contagian los hábitos y ese sería un excelente hábito por parte de todos. Eh, y bueno, las recomendaciones también serían, pues, léanse un poquito de las tres R's o los tres tipos de que es reutilizar, reciclar y el otro, ¿cómo es, Janita? ¿Mandé? Y el otro, la otra, Reutilizar, reciclar, reutilizar y reciclar. exactamente. Entonces, lean un poquito sobre eso y aplíquenlo, ¿no? Muy, muy importante aplicarlo. Y la otra, pues, es, la otra recomendación es, que justamente tomen cursitos de estos y por ahí tenemos preparado algo muy interesante, ¿no? Por parte de Gemetitza, un pequeño curso que pues está generando y que aquí nuestra querida amiga y socia Dianita lo está preparando con mucho cariño para todos ustedes y ojalá les guste muchísimo. Entonces, en cuanto esté listo, cuando tengamos preparado todo esto, por favor vayan a verla, les va a encantar y nos va a hablar justamente de algunos temas similares y yo creo que a la gente le va a gustar y va a ser un bien a la comunidad. Entonces, es uno de nuestros objetivos. Y bueno, esta es una recomendación. Denle mucho amor a Dianita, que es esa persona. A ella le gusta que la traten con amor. Chistoso. Gracias, amigo. Siempre es bueno platicar y tener como esa conversación, ¿sabes? Con alguien que quizá no es como de mi carrera, pues, pero que estás involucrado con esto, ¿sabes? Siempre se vuelve como muy amena la plática, ¿no? El hecho de poder compartir y debatir ciertos puntos de vista, quizá no diferentes, quizá, pues sí, similares, pues, pero siempre aprendes uno del otro, ¿no? Entonces, gracias por el podcast de hoy y pues los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, que vean que escuchen nuestros podcasts en iVoox. ¿En dónde más, amigo? En YouTube, en Google Podcast, Spotify, en donde se les antoje. Nosotros estamos como Gemetitza o @Gemetitza AC en redes sociales y pues en podcast, ¿no? De todos modos, siempre en Facebook les vamos a compartir el link para que puedan buscarnos directamente aquí en YouTube o bien pues pueden programar sus notificaciones. Póngale la campanita, porfa, para que los notifique. Suscríbanse, por favor, si no lo has hecho. Y pues les llegará notificación de cuando nosotros comencemos o subamos algún podcast. Y dejen sus comentarios. Siempre dejen sus comentarios
propongan temas que les gustaría que les habláramos nosotros como, pues, Gemetitza, o que les gustaría que tratáramos. Eso creo que nos ayudará muchísimo y no nada más a nosotros, también trataremos de ayudar a la comunidad, que es una de las responsabilidades que tenemos para que la gente se pueda capacitar y tenga mejores conocimientos y estén más preparados ante el mundo, ¿no? Ante la industria, hacia la empresa. Yo creo que es muy importante. Entonces, porfa, denos mucho amor. Muchísimas gracias también por justo como dices, es muy interesante platicar con alguien, pues en este caso tú conoces del tema, yo quizá no tanto, pero me involucro, es algo que me gusta y apoyo bastante, ¿no? Entonces, pues sí, qué grandes puntos de vista y fue de mucho aprendizaje el día de hoy. Gracias, Janita. A ti, amigo, cuídate, nos vemos. Cuídate, nos vemos. Hasta luego, cuídense todos, hasta luego. Bye.